salud, consejos, reflexión y mucho más. HD, bienvenidos. Momentos con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 3 de mayo, y todo el mes, siendo la invocación a nuestro Señor Jesucristo 1000 veces, y donde adoramos también la Santa Cruz, es un momento donde, además de llamar a nuestro Señor Jesucristo a nuestros hogares, también es un momento donde hacemos la invocación a nuestro Dios. Pero también es donde hacemos las peticiones escritas en un papelito y luego, después de estar rezado los 1000 Jesús, quemamos los papelitos para que en el humo se vayan las peticiones hacia el cielo para nuestro Dios. Empezamos pues con un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a hacer un acto de contrición en este momento para pedir perdón por nuestros pecados. Señor, Dios mío y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo el corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por eso propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Para continuar el prólogo de los 1000 Jesús, vamos a rezar el credo todos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora sí, nos ponemos en disposición para invocar 1000 veces a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, Jesús, Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces
Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Retírate, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Así concluimos la invocación a nuestro Señor Jesucristo 1000 veces, rechazando al Dios del mal en sus diferentes nombres: Satán, Satanás, Belcebú, Lucifer, en fin. Y para ello vamos a sellar esta invocación llamando también a nuestra Madre de Dios, la Virgen María, y la llamamos de la siguiente manera: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así llamamos también toda la Santísima Trinidad para que venga y nos proteja de todo mal y peligro, diciendo las siguientes palabras: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por acompañarnos a invocar a Cristo 1000 veces. Y los invito para que se suscriban, compartan, le den me gusta al video, activen la campanita para que les llegue todo el contenido y no se les olviden que es desde Colombia con amor. Toda la información está en la descripción de este video y mis redes sociales. Así que muchas gracias y bendiciones para todos. Y espero que recen este hermoso 1000 Jesús y verán la paz que van a sentir. Y no se les olvide los papelitos, las peticiones en los papelitos, quemarlos después de rezado los 1000 Jesús. Chao. Momentos con Dios. Salud, consejos, reflexión y mucho más. HD. Bienvenidos.